Listo. Entonces, haciendo el problema A de la inversa y el dominio, tenemos la primera función, que es esta que sale acá, menos 1 entre 4 menos x al cuadrado. Y calculamos la inversa. Entonces, esto que está aquí abajo dividiendo, lo pasamos arriba a multiplicar, multiplica cada uno la y, luego el término que tiene la x al cuadrado, lo paso al otro lado sumando, el 1 que está restando lo paso al otro lado sumando, y luego despejo la x al cuadrado, entonces me queda de esta forma así. Y la x, pues el cuadrado lo paso como raíz. Entonces, ¿qué pasa? Como esta función no es inyectiva, yo necesito definirle una inyectividad. ¿Qué sucede? Cuando nos vamos aquí al graficador, fíjate, la función no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para dos valores de x yo tengo un mismo valor de y. ¿Cierto? La función hace como un espejo de sí misma con respecto al eje y, entonces no es inyectiva. Para eso yo tengo que definirle un nuevo, definirla en otro intervalo. ¿Cierto? Entonces ahora definiéndola así, ahora sí es una función inyectiva y sí puede tener inversa. Por lo tanto, de acá que me quedan la raíz positiva y la negativa, pues yo solamente me voy a quedar es con una raíz positiva. Por lo tanto, aquí la inversa pues va a ser la raíz positiva. Cuando yo la grafico acá, fíjate, entonces me va a quedar una función que más o menos hace como una especie de espejo con respecto a la otra. ¿Espejo con respecto a qué? Con la recta y igual a x. Entonces ahí se puede definir la inversa. Adicionalmente a eso, calculamos el dominio de la función original, fíjate, aquí está el dominio de la función original, pues simplemente son todos los x, pero menos el 2 y el menos 2. ¿Sí? La parte de abajo no puede valer 0, tenemos esa restricción, y el dominio va a ser todos los números reales menos el 2 y el menos 2. Para encontrar el rango, yo voy a encontrar el dominio de la función inversa. Fíjate que esto de acá se puede escribir como 4 más 1 entre x. Y yo sé que el rango de f de x, que va a ser igual al dominio de la inversa, pues simplemente va a ser este 4 más 1 entre x tiene que ser mayor o igual a 0. Y se sabe que como hay un 1 entre x, pues x no puede valer 0. Entonces, operando esto, me queda 1 entre x mayor o igual a menos 4. Y aquí me va a quedar menos 1, 4 mayor o igual a x. Listo. Entonces, por un lado tengo esto. Por el otro lado, que x tiene que ser mayor estricto que 0. Por lo tanto, entonces el rango de f de x pues simplemente sería desde menos infinito a menos un cuarto unido desde 0 hasta infinito. Listo. Entonces este sería el rango y este sería entonces el dominio de la función. Aquí estaría la inversa, ¿cierto? Y esta es la función normal. Y eso es lo que están pidiendo ahí. Dominio, rango y actividad restringa dominio y encuentre su inversa. Y pues la gráfica de estos ambos que están acá. Esta gráfica igual la vamos a, yo te la voy a colocar allí para que la aplicación pues se llama Desmos. Es gratuita, pues tú la puedes utilizar. De alguna forma también la puedes utilizar cuando lo necesites. Ok, el problema B dice, es una función a trozos, arco tangente de 2x si x es menor o igual a 0 y raíz de x si x es mayor a 0. Entonces lo mismo, ¿no? En este caso, pues vamos a analizar cada una de ellas.
por separado. Cada una va a tener, como quien dice, su inversa. Entonces vamos primero con arcotangente. Con arcotangente de 2x igual a y, pues ya yo sé que despejando x me queda 2x igual a tangente de y. Por lo tanto, x va a ser igual a 1/2 de tangente de y. Si yo lo escribo como inversa, sería y a la menos 1 igual a 1/2 de tangente de x. Aquí sería entonces 1/2 de... perfecto, 1/2 de tangente de x. Eso sería una inversa. Listo. Ya vamos a definir en qué intervalo va a estar esa inversa. La otra es y igual a raíz de x. Yo despejo la x, me va a quedar que es y al cuadrado. Y nuevamente hago el cambio, me queda y inversa igual a x al cuadrado. Listo. El dominio de estas son todos los reales. El dominio de estas serían x mayor o igual a 0. Listo. Y bueno, con respecto... No, perdón, la arcotangente no, ese es el dominio, ya va. Vamos a verificar un momento el dominio del arco tangente. Sí, el dominio igual es todos los reales. Bien. Entonces, ya habiendo definido esto, vamos a llevarnos esto así. Y vamos a volverlo a copiar por acá. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con las funciones inversas. Aquí sería 1/2 de tangente de x, la cual tendría que estar definida como la tangente es una función periódica, entonces la vamos a definir solamente para una sola rama. Entonces me queda menos 1/2 de x0 y y igual a x al cuadrado que va a ser para x mayor a 0. Listo. Entonces el dominio de estas funciones, por lo menos el va a ser entonces el rango de las otras, o sea, el dominio de la función inversa, pues va a ser entonces el rango de la función original. Entonces ya sabemos que el dominio para la tangente de x, sí, que eso sí no es todos los reales, vamos a colocarlo aquí. El dominio va a ser entonces, siempre va a estar entre pi n y pi medios más pi n. Y el dominio de x al cuadrado, pues obviamente son todos los reales. Entonces eso implica que si nosotros analizamos el rango para el arcotangente de 2x,
Sí, nos va a quedar definido el rango para arco tangente de 2x. Nos va a quedar definido entre menos pi medio y pi medios. Y el rango de raíz de x, pues evidentemente va a ser desde 0 a infinito. Desde 0 hasta más infinito. Entonces, si lo graficamos todo, ya estamos ahorita en el punto B. Fíjate, el arco tangente que está definido para x menor o igual a 0. La raíz de x que va a estar definida para x mayor a 0. Listo, si ves que es una función que es continua. Y las inversas que van a estar definidas la tenemos que definir así para que pueda ser una inversa, porque es una función periódica. Entonces yo no puedo colocarla como el c completa, porque imagínate, mira, o sea, es una función inversa, no es una función inyectiva. Para varios valores de x va a tener un mismo valor de y, no es inyectiva, entonces tengo que definirla para poder encontrar la inversa. Y la otra y igual a x al cuadrado, también hay que definirla para x mayor a 0. Entonces, si ves, ahí queda la inversa. También va a quedar una figura simétrica con respecto a la recta y igual a x. ¿Sí lo ves? Ese es el secreto para encontrar la inversa, y hay que definirla cada una en el tramo. Entonces, fíjate, el dominio de una, de la inversa, va a ser el rango de la otra. Por lo menos, irónicamente, pues para y igual a x cuadrado, el dominio para el cual la estamos definiendo es x mayores a 0, pues va a ser entonces el rango de la función original también. Lo mismo sucede con un medio tangente de x, que el dominio pues está definido entre menos pi medio. Originalmente debería ser menos pi medio a pi medio. Y ese es el rango de la función original. Entonces esto también lo vamos a tomar capture y vamos a colocarlo en la esto vamos a colocarlo aquí. Entonces ahí quedaría ya esta